Muy buenas a todos, bienvenidos un año más y un día más a una buena charla. Y hoy, para empezar, para ser la primera del año, tengo una preparada que os va a gustar, os va a encantar, porque tengo mucha esperanza en lo que salga de aquí. Todos, cuando empieza el año, nos proponemos cosas. El año que viene me voy a apuntar al gimnasio. El año que viene voy a dejar de fumar. Voy a aprender un idioma nuevo. Pero hay mucha gente que dice, el año que viene me voy a proponer ser más eco. Voy a aprender a reciclar mejor. Y se encuentra que no sabe por dónde empezar. Pues hoy viene vuestro amigo Jorge para ayudaros un poquito, porque la invitada de hoy, Belén, es una chica que gracias a sus vídeos da unos consejos sobre cómo llevar una vida un poquito más eco, de consejos sobre reciclaje. Y te enseña cositas que toda la vida han estado ahí y que no teníamos ni idea. Así que vamos a darle la bienvenida. Pues tenemos aquí a Belén de Sereco Es Fácil. Muchas gracias por aceptar la invitación y estar aquí con nosotros. Hola Jorge, nada, muchas gracias a ti por invitarme. La verdad es que con muchas ganas de escuchar tus preguntas y de poder aportar mi granito de arena en este espacio que estás creando, que es chulísimo, la verdad. Y lo que vamos a tratar es muy sencillo. Van a ser dos puntos clave. Cómo ser un poquito más eco y reciclaje, que son dos puntos muy importantes que tendrían que estar muy arraigados en esta sociedad y que todavía a la gente le cuesta mucho tratar con ello o lanzarse a ser realmente más mejores. Sí, suele ser un tema que, entiéndeme, a veces si no nos afecta a nosotros, a nuestra salud o a la gente que tenemos a nuestro alrededor, no nos lo solemos plantear porque pensamos, bueno, esto, las consecuencias que tiene las solemos ver en países muy lejanos, catástrofes ambientales muy locos que están muy lejos, entonces pensamos que a nosotros no nos toca o no nos va a tocar. Entonces siento que o tienes como una empatía por las personas, por los animales que estén en ese punto un poco más lejos, o hasta que no te das cuenta que eso que empieza en tu casa, en cada decisión que tomas, te afecta a tu salud y que, por desgracia, nos van llegando como estas cosas lejanas un poquito más hacia nosotros, o no te has planteado que esto es un problema y que puedes hacer cosas como para que no te afecte, ¿no? Pero bueno, creo que cada vez lo vamos viendo de otra manera y por suerte yo también he cambiado. Yo llevo 5 años en este proceso de cambio. Creo que hay más gente como en este punto, ¿no? Y que me estés aquí preguntando es una muestra de ello, ¿no? Porque yo siempre tenía entendido, piensa globalmente, actúa localmente, ¿no? Es una palabra muy cortita y es muy sencillo. O sea, y en realidad lo que tú hagas aquí a poquito tiene un impacto mucho mayor. Mm. Sí, total, porque o sea, al final estamos todos conectados, ¿no? Y esto también es como una frase que suena muy místico, pero nosotros vivimos en un planeta en el que necesitamos aire para respirar, comida para poder comer, agua para poder beber, y si no, pues nos moriríamos. Entonces pensamos que el agua sale del grifo por arte de magia y que la comida está en el supermercado por arte de magia, pero al final las cosas que hacemos en el día a día impactan en la calidad de ese aire, agua y comida, ¿no? Entonces, a veces el actuar local simplemente tiene ese punto, o me gusta decirlo así, no como más egoísta, de a lo mejor no quieres pensar en otras personas, pero ya solo por ti te interesa actuar localmente para poder sobrevivir, ¿no? Al final todo es como una cadena. Nos suena mucho el ciclo del agua que hemos visto en el cole o la cadena trófica. Pues bueno, es pensar en eso, ¿no? Digamos, de manera sencilla. Y ahora que hablando del cole, pues tú das charlas en colegios, charlas a niños y ayudas a concienciar y a mejorar. ¿Cómo, ¿Cómo le explicas a un niño qué es ser
más eco. Mm, Ser más eco no sé si es la expresión correcta o... mm. Al final, creo que la etiqueta la puedes poner el nombre que quieras. Yo es verdad, en ser eco, ser sostenible, he encontrado como un margen de definición que me gusta, pero creo que al final es ser un ser vivo que le guste la vida, ¿no? Así como en resumen. Luego la palabra pues podemos ponerla como queramos. Pero por evitar un poco como la etiqueta, ¿no? Porque está muy asemejado que el ser eco, el ser bio, sostenible, es como algo de, con todo respeto del mundo, de dos hippies locos en los que me incluyo, ¿eh? Y me llaman un montón, pero al final siento que esto no va ni de política, ni de ideología, ni de nada, sino de seres vivos que queremos vivir, ¿no? Yo soy profe, mi gran pasión es educar y enseñar, y desde hace 3 años soy profe de lo que me gusta todo el rato, que es la educación ambiental. Entonces, cuando yo voy a un cole, siempre parto de peques que tienen intereses y profes que me dicen temas concretos que quieren trabajar, ¿no? Entonces, yo la forma de explicarle a los niños cómo o por qué tenemos que respetar al planeta y a todos nuestros recursos es porque al final nosotros queremos que los demás nos respeten a nosotros. Entonces, los niños tienen mucha empatía con los animales, entonces tiro como un poco por ahí, por lo guay que es ver a los animales, disfrutarlos, que sigan existiendo, que no les hagamos daño, que no se extingan, y que eso también pasa por cuidar de nuestra mamá, de nuestro papá y de nuestros amigos. Entonces les explico que al final hay que ser responsables y que lo que hacemos tiene una consecuencia. Pues si tiro basura, esa basura se convierte en microplásticos, que se lo comen los pobres pececitos, y pues quien coma peces se los come. Entonces, si le hace daño al pez, también nos hace daño a nosotros. Bueno, eso sería como un poco el resumen, que es como algo muy concreto, porque ahí es como ¡oh! Hacen la conexión súper rápido con la botella de plástico que han visto en la playa cuando fueron de vacaciones, ¿no? Entonces me gusta mucho Sí, esa conexión. es como el ciclo de la vida que nos cuenta el Rey León, pero el que no nos gusta que exista. Claro. Y es verdad que esto me gusta mucho ver la evolución, sobre todo ahora que voy como cogiendo a peques en el mismo cole, pues cuando tenían 4 añitos, después de 2 años les he visto cuando tenían 6, porque el grado de complejidad de lo que les explicas puede ir pues increciendo, ¿no? Entonces, no es lo mismo estar en 4 años, que a lo mejor este discurso del pececito, que cuando estás en un segundo de la ESO o en un tercero de la ESO, ¿no? Que vas más a la responsabilidad que tenemos como ciudadanos, además, pues ponerte un poco más técnico en problemas de salud que nos ocasiona tener microplásticos dentro de Ya. nuestro cuerpo, ¿no? ¿Qué, son los primeros consejos que le das a los niños? Vale. Niños, vale, niños. Yo los primeros consejos que les digo... Hablo de niños, pues, claro, niños es más fácil que al fin que entiendan y que al final son los que van a llegar a casa y digan, mamá, eso que estás haciendo no está bien. O sea, eso a veces Es, genera frustración porque hay adolescentes, sobre todo, que me dicen, yo le he dicho a mi madre que no sé qué y me ha dicho que no. Pero bueno, yo sí, nos centramos en los peques, a los adultos les daría otros consejos. Luego, si quieres, te cuento. sí, A los peques siempre les digo que lo primero que podemos hacer, porque yo siempre me incluyo como en esto, es, me gusta decir la palabra respetar que no cuidar. Porque al final cuidar es como soy la mujer blanca, todopoderosa que cuida del medio ambiente, o lo siento así, y respetar es yo necesito a la naturaleza, entonces si la respeto, pues la naturaleza me puede proveer de lo que yo necesito, ¿no? Entonces yo les digo que para poder respetar nuestras vidas y la de los animalitos, tenemos que respetar el entorno que nos rodea. Entonces, que si vivimos en Madrid, que es mi caso, no nos tenemos que ir al mar, porque con los peces es ya, pero yo a la playa pues solo voy en verano y no puedo recoger botellas en la playa, ¿no? Pues entonces nos vamos a las cigüeñas que tienen en el pueblo, y entonces el problema que tienen las cigüeñas, que es que en vez de gusanos, pues comen coleteros o cuerditas que se encuentran por la calle, ¿no? Entonces me gusta ir mucho a lo que ellos ven, que también es una de las cosas que dentro del desarrollo psicológico de los peques, ¿no? Pues eso que empiezan aprendiendo, que es su entorno más cercano. Pues, ¿qué pueden hacer en su pueblo? Luego ya nos vamos un poco a casa, sin entrar mucho en conflicto con los padres,
porque luego cada uno en su casa educa de la manera que quiere, por supuesto, pues, por ejemplo, el tema de separar residuos, de reciclar, es sencillo, les motiva mucho, el hacer manualidades con cosas que tienen por casa en vez de tirarlas. También he trabajado con ellos mucho el tema de mercadillos entre amigos. Es que a lo mejor yo tengo juguetes que a mí me dan igual, pero mis amigos tienen juguetes que yo quiero. Entonces nos los podemos cambiar, ¿no? El típico trueque, ¿no? De los cromos cuando éramos peques, pues lo mismo. También hacer no solo de eso, sino también de ropa, de cosas del cole, estuches, mochilas, ¿no? Que esto todos los septiembre pues es como ¡oh! La mochila nueva, ¿no? Pues estas pequeñas cosas. Y entonces con los peques también, como te digo, los animales es su pasión. Entonces trabajo mucho también pues animales en peligro de extinción y qué podemos hacer desde casa para ayudarles. Ejemplo, pues los orangutanes sufren muchísimo por la deforestación, pues qué podemos hacer para ahorrar papel, para que haya que cortar menos árboles y entonces pues los orangutanes pues tengan su hogar, o qué podemos hacer para que el tigre de Bengala, por ejemplo, pues los cazadores furtivos no les cojan y les trafiquen con ellos ilegalmente, pues es no ir a zoos que sepamos que tienen animales provenientes del tráfico ilegal, no tener a tigres de mascota, cosas un poco así para que, con un toque así como de humor, ¿no? De, ¿tendrías un tigre en tu casa? No, pues entonces no, porque fíjate de dónde viene, ¿no? Lo que ha sufrido el burrito para estar aquí. ¿Y cara a los adultos? A los adultos, lo que me he encontrado sobre todo es que cuando nos empezamos a interesar por este tema, es muy fácil agobiarse. Esta ecoansiedad, que es una palabra que ahora se va poniendo un poco de moda, que es ver el catastrofismo, porque es verdad que cuando empiezas a investigar sufres mucha ansiedad y a mí esto me ha pasado diciendo, es que esto se va a la mierda, ¿qué puedo hacer? Entonces, creo que hay que bajar un poco como el nivel de información, filtrar mucho a quién escuchamos y luego también empezar desde lo que podemos controlar. Porque yo fui la primera vez a decir, yo voy al supermercado y me llevo, vamos, no me pienso llevar ni un trozo de plástico. ¿Qué pasa? Que me fui del supermercado sin comprar. Porque todo estaba en plástico. Y me fui agobiadísima. Entonces, caí en este punto de, entonces no puedo hacer nada, decir, vale, pues entonces lo que voy a hacer, que es un poco lo que aconsejo a mis alumnos de talleres y de mentorías, sobre todo, ¿no? Que son la parte adulta con la que trabajo, o talleres de empresas, es, tienes que empezar a cambiar lo que se te acabe de casa. Es decir, que se te acaba el champú, pues antes de comprarte el champú de siempre, por inercia, investiga un poco, pues, el efecto del envase, los ingredientes que tiene el champú, y así lo cambias. Que se te acaban las pastillas de fregaplatos, pues el mismo procedimiento. Que se te rompe un jersey y tienes que comprarte otro, pues empiezas por ahí. Porque al principio también queremos como tirar todo el plástico de nuestra casa a la basura y hacernos con todas las cosas de bambú, zero waste, monísimas, y al final realmente estamos haciendo más mal, porque estás tirando cosas que sí que funcionan. Entonces de nada sirve que yo tire mi champú por el fregadero y que eso vaya contaminando hasta los ríos y los mares. Tiene más sentido que ya que se ha generado ese recurso, lo utilice, lo alargue todo lo que pueda y cuando se me acabe, pues ya dar como el siguiente pasito, ¿no? Y ahora que has hablado de la ecoansiedad, ahí cuéntanos qué es el truco del cuaderno. El truco del cuaderno. ¿Has Porque llegado? porque creo que está relacionada una cosa con la otra, ¿no? Sí, total. Al final, esto es ir enumerando mucho todas las rutinas que tú haces en tu día a día, ¿no? Es lo que te digo, puedes elegir, o a mí me gusta mucho elegir un tema que te dé ecoansiedad. Yo, por ejemplo, cuando empecé, a mí lo que más ecoansiedad me daba era la contaminación del agua. Muchísimo. A mí que el agua esté contaminada, digo, si somos, ¿cuánto? 80% de nuestro cuerpo es agua. Entonces a mí que el agua estuviera contaminada me agobiaba un montón. Entonces al final es como coger una idea, algo que a ti te motive y que te guste, y empezar a investigar sobre ella e irte poniendo como objetivos poco a poco, ¿no? Es, vale, pues a mí me da ansiedad la contaminación del agua, genial. Pues, ¿qué puedo hacer en mi casa que contamine el agua? Productos de limpieza, productos de higiene personal, estas cosas. Y entonces de cada punto vas tirando como los hilitos, ¿no? De mini cosas que puedes ir haciendo. Y para mí el cuaderno me lo enseñó, bueno, yo lo aprendí en terapia, esto no es algo que yo me haya inventado, y al final esto es escribir todo lo que tienes dentro
para poderle poner palabras. Porque no sé si a ti te ha pasado, pero yo a veces tengo como pensamientos que no sé ni ponerle palabras, no sé ponerle emociones, y al final poder escribir y escribir sobre eso que me angustia para poder pasar del bloqueo, de la angustia, a la acción, para mí es muy importante y a mí me ha salvado en muchas ocasiones, y en el tema de la ansiedad me ha salvado muchísimo. Entonces, vale, hoy he visto la noticia ambiental, o puede ser cualquier cosa en realidad, la noticia ambiental de, no sé, la isla de plástico del océano y no puedo ir a limpiarla. Entonces, pues esto que me ha generado, pues todo esto. Entonces, ¿qué puedo hacer yo, no? Entonces, no sé, a mí me quita de, entiéndeme, como quejarme desde el sofá y decir, oh, es que todo está fatal, es que no se puede hacer nada, a decir, vale, pero es que yo soy una ciudadana de este planeta. Y yo, que voto en cada compra, en cada cosa que utilizo, a cada sitio al que voy, o ya cuando haya que votar, tengo poder de elección. Entonces, escribo, pues, vale, ¿qué puedo hacer para poder trabajar eso que me está dando ansiedad, ¿no? Es ordenar, al fin y al cabo, es ordenar tus pensamientos relacionados con el qué puedo hacer con respecto a lo que me preocupa. Eso es. Y vamos a hablar un poquito de cuando empiezas ya la gente, bueno, venga, me voy a proponer, voy a empezar a hacer, eh, voy a dar los primeros pasos. ¿Qué, cuál podría ser los errores más comunes que la gente se cree que voy a comprar esto, voy a tal, pero que al fin y al cabo es, a lo mejor eso no es lo correcto. ¿Cuál pueden ser los errores que suele cometer la gente? Vale. Voy a decir que suele cometer la gente y que he cometido yo. ¿Vale? Porque a mí mucha gente me dice como, no, es que tú lo sabes todo. Digo, bueno, pero yo llevo aquí 5 años ensayo-error. Entonces es una cosa que cuando lo hablo con la gente ya lo voy avisando de, cuando hagas esto, a mí me pasó esto, por si sirve. Es, creo que el mayor, o cuando me sentí más engañada, la verdad, fue con el tema de las cosas de plástico reciclado. ¿Vale? Hay muchos productos que están hechos de plástico reciclado, como la solución al problema del plástico es, yo recojo plásticos del mar, de la calle o lo que sea, los compro de los que echamos a reciclar y con eso hago productos nuevos. Y esto hasta aquí está bien, porque estamos reutilizando un recurso que ya se ha generado, pero aquí lo que hay que pensar es para qué los usamos o en qué productos los estamos utilizando. Caso concreto. Los estropajos para fregar los platos, típico amarillo-verde, Sí. ¿no? Estos están hechos de plástico enteros normalmente. Entonces hay una opción que es que la parte amarilla es de celulosa, que es así como más blanquita, y la parte de arriba es verde también y es de plástico reciclado. Entonces yo compraba esos, pues mira, plástico reciclado, qué bien, genial. ¿Qué pasa? Que cuando tú usas ese tipo de estropajo, tú lo frotas, el que es de todo plástico, y se van desprendiendo microplásticos, que se quedan en tus platos, en tus cubiertos, en todo, te lo vas comiendo, y cuando lo aclaras, pues algunos se van por el desagüe, eso encima no se filtra por las depuradoras, porque son tan pequeños que las depuradoras no lo cogen, y pues acaban los ríos, los mares de los peces y en nosotros. ¿Qué pasa? Que cuando el plástico es reciclado, pasa exactamente lo mismo. Lo frotas y se desprende todo igual. Entonces, cuando yo me di cuenta de esto, mi cabeza hizo boom. Así que los estropajos que uso ahora, bueno, encontré unos que son el mismo formato, celulosa y fibra de coco. A mí personalmente no me encantan y yo uso los de lufa, que es todo lufa. Pero hay gente que el de lufa no le gusta nada y usa el otro. Pero bueno, hay opciones, las que queramos, ¿no? O unos cepillos como de cerdas vegetales, Sí. que también es una opción buena. Con esto también pasa con la ropa. No sé si lo has visto que en las tiendas de ropa, sobre todo en grandes cadenas fast fashion, las tiendas de ropa tienen ropa de 70% de Sí, sí. poliéster reciclado, tal. Con la ropa pasa igual. La ropa cuando la metemos en la lavadora, claro, las fibras de poliéster es plástico, se van desprendiendo poco a poco en el roce, mismo sistema que el del fregadero, pues acaba ríos, mares y en nosotros. Entonces,
yo me sentía engañada porque te lo venden como la solución, estamos aplicando todas estas políticas, ¿no?, para ser más sostenibles, cuando en realidad están moviendo el problema. Si tú utilizas el plástico reciclado para hacer mesas, sillas, no sé, cosas que no estén como en contacto directo con el agua, pues hasta aquí me parece bien reutilizar el plástico, por supuesto. Hay muchas bolsas de basura que tienen que estar hechas de plástico para que los trabajadores puedan transportar bien los residuos que están hechos de plástico reciclado. Pues oye, mejor que de plástico virgen, pues me parece como una forma muy guay de hacerlo. Más consejos. Vale. Yo otro consejo que daría, a lo mejor es ya como un poco más pro o que tienes que investigar un poco más, pero creo que es muy importante, es que no te creas como lo que viene en las etiquetas directamente, porque yo cuando descubrí esto flipé y es legal en cualquier producto poner la palabra bio, biodegradable, eco, sostenible, sin que pase nada. O sea, puede ser el peor producto del mundo mundial, Pero que es tú lees. eco y es maravilloso y va a salvar el universo. Y es que no está arreglado y no hay ninguna ley que lo penalice, que creo que es hasta peor. Entonces, hay que mirar siempre las certificaciones oficiales y ver que esas certificaciones oficiales, que es como el pasito extra, no sean privadas, sino que sean de organismos públicos. Porque yo me puedo inventar un sello. Sí. Cualquiera se puede inventar un sello. Entonces te ponen, no, certificación no sé qué, no sé cuánto, si te das cuenta que lo ha creado la misma empresa, ¿no? Entonces no te está certificando nada. Porque no hay nadie que regule, primero, qué necesita exactamente ese producto para tener esa certificación. Y segundo, es que tú eres el propio auditor, ¿sabes? Pues hacer la trampa que quieras, ¿no? Y entonces, bueno, yo revisaría eso, si son organismos oficiales o son sellos propios. Y luego ya como siguiente paso, que también es como un engaño muy heavy, que también me he sentido como muy engañada, es que aunque sea oficial no te certifica el 100%. Entonces, mejor que nada, no coger lo que pone bio solo. Segundo paso, mirar certificación gubernamental. Y ya tercer paso es mirar el porcentaje de los ingredientes que lo certifica. Porque a lo mejor te certifica el 90%, pero el 10% es lo peor del mundo. Entonces, bueno, en eso yo también creo que es un aprendizaje, no es fácil. Yo lo investigo mucho. Si en algún momento quieres que te pase la lista de sellos, qué porcentaje es tal, pídemela, o cualquier persona que lo quiera, yo se lo mando, porque creo que es algo que debería estar Al como alcance de fácil de acceso todos. al consumidor, porque es que nos engañan tantísimo con la publicidad que es brutal. Sí, pero Entonces, vamos, es igual que temas nutricionales. bueno, Lo light, lo sin gluten, lo bajo en azúcares, no dejan de ser eslóganes para poner en tu paquete, que no va a llevar azúcares, pero voy a poner los saborizantes y los edulcorantes más baratos eso y es. dañinos que haya en el mercado. Sí, que nos hemos acostumbrado, o entiéndeme, como que al final tú vas a un supermercado y a mí me sorprende tantísimo que se vendan esas cosas. O sea, hay cosas que dices, pero si esto tiene tantos ingredientes, disruptores endocrinos, químicos tóxicos, que normal que desarrollemos tantas enfermedades por la acumulación de cosas, que claro, tú confías en que lo que se vende no es tan malo, pero cuando te pones a investigar un poco con ese ojo un poco más crítico, flipas. Que esto no quiere decir que haya que volverse locos, investigarlo todo. Creo que es importante ese proceso. Oye, que si esto le flipa a alguien y se quiere poner a investigar y regalarle su producto de limpieza a su vecino o a quien sea y hacerse con todo nuevo porque lo he investigado, está perfecto, ¿no? Pero creo que es importante que, pues ya que votamos cada vez que compramos, que este puntito pues lo podamos ir viendo poco a poco. En cuanto al tema de compras, si lo has dicho antes, cuando vas al supermercado, eh, hay cantidad de cosas que llevan plástico que no sabemos que llevan plástico o que, y- a no ser que, por ejemplo, yo te veo en tus vídeos y por la zona por la que tú vives es más fácil encontrar tiendas un poquito más especializadas, tiendas para comprar a granel, pero y hay productos que aunque quieras, tienes que comprarlos en plástico. No hay,
hay muchos fabricantes o distribuidores o no sé quién tendrá la culpa, que te lo meten en plástico sí o sí. Sí, yo creo que al final esto es la comodidad del siglo XXI. O sea, si nos fuéramos a la época de nuestros abuelos o incluso nuestros bisabuelos, esto antes no era así, solo que la comodidad de cojo esto en plástico rápido y me lo llevo ha generado que todo esté en plástico. Creo también que hay una parte de que si nosotros, entiéndeme, vamos poco a poco como consumidores pidiendo estos cambios se van haciendo poco a poco. Es verdad que yo vivo en Madrid, tengo las facilidades de vivir en una gran ciudad, en esto no tengo nada malo que pueda decir, porque es verdad que tengo muchas facilidades. También creo que hay que dar como el punto de intentarlo. Voy a explicarme. Yo voy con mis bolsas de tela desde hace 5 años que empecé con esto. Me he ido de viaje hasta por Europa con mis bolsas. Salvo un par de fruterías que me hayan dicho que por sanidad y no sé qué no me dejaban, que ahí no voy a meterme, la verdad, y tampoco lo voy a discutir, he podido comprar en todos lados. Supermercados normal, o sea, y por España cuando me he ido de vacaciones, o sea, que por ejemplo, llevarte tus bolsitas para la fruta y la verdura es como un gesto muy, muy, muy fácil, es vencer un poco la vergüenza de, oye, tal, te lo puedo coger con esto, que por eso quise hacer el vídeo aquel que dices, porque a mí esto también me da vergüenza, yo lo reconozco, pero me puede más el impacto de mis acciones que mi vergüenza muchas veces y lo intento luchar haciendo estas cosas. Por eso lo quise demostrar como a mí también me pasa, ¿vale? Pero lo quiero mostrar. Entonces son pequeñas cosas que creo que se pueden hacer y que son fáciles o que ya hay muchos supermercados que sí que tienen como las dos opciones, ¿no? Pues el Sí. kiwi en plástico y el kiwi tal. Es verdad que a veces el que venga sin plástico en un supermercado es más caro que venga en plástico. Y aquí la economía de cada uno es súper sagrada y yo en eso sí que no me meto. Cada uno elige pues dónde quiere invertir su dinero y está perfecto. Pero sí que me gusta animar a, oye, échale un ojo. Y el día que esté más barato el sin plástico, cógelo. Porque así también vamos educando a las cadenas de supermercados, a las fruterías. Bueno, las fruterías suelen venir, ¿no? Sin plástico, pero vamos educando un poco que es el tipo de consumo que nosotros queremos, que es un consumo más saludable. O sea, plástico aparte es que esté todo envuelto en plástico, el plástico migra al alimento. Entonces, nos estamos comiendo pequeños trozos de plástico, ¿no? Entonces, siento que tenemos que ir educando por ahí. Yo creo que esto lo digo mucho y muy abiertamente. A lo mejor comprar otro tipo de cosas a granel, legumbres, que suelen estar en mercadillos, sobre todo, típicos mercadillos de Sí, pueblo, sí. de tal, ahí sí que puedes ir a comprarlos a granel. Igual, a mí no me han puesto mucho problema. Por si no tienes tiendas como más que puedas ir cuando tú quieras. La fruta y la verdura siento que es súper fácil. Creo que, si no nadie, me ha dicho que haya podido ir a 3 supermercados de su barrio y que no lo hayan dejado, la verdad. Es muy fácil. Me ocurre una, una pregunta, un caso extremo, ¿vale? Vale. Vas ahora a tu frutería y tienes dos productos. Por ejemplo, manzanas. ¿Vale? La misma manzana, misma variedad de manzana, tienes un paquete de manzanas viene envasado en plástico. Las manzanas vienen de no sé dónde se recolectan manzanas en España, de Albacete. Uh -huh. Por- y las manzanas a granel, pero las manzanas a granel es muy extremo, ¿vale? Vienen de Bolivia. Vale. ¿Qué opciones le queda al usuario? O sea, yo quiero manzanas. Uh ¿Qué -huh. manzana es más... ¿Qué manzana compro? Claro. Aquí, si solo estás en ese sitio y no puedes irte a otro a ver si hay la opción más cercana, por lo menos sin plástico, y tienes como una espada así en el pecho y tienes que elegir, creo que no habría una respuesta 100% correcta. Yo te diría que a mí que el plástico y cómo perdura el plástico me agobia mucho, es posible que eligiera la otra, porque aunque la huella de carbono efectivamente es muy alta por el transporte, se transporta mucha, mucha comida en cajas muy, muy grandes. Entonces, habría que ver los números, el país, la procedencia.
también el tipo de alimento, en este caso manzanas, porque, por ejemplo, con los aguacates la huella del agua es mucho más Sí, sí, sí. heavy la que podemos tener en España que fuera, ¿no? Entonces, como que dependería un poco de eso, pero es probable que yo en ese caso súper extremo eligiera el no Es, plástico al es que plástico, es ¿no? muy, muy extremo lo que se me ha ocurrido. Sí, sí, es una locura. Pero este es como el punto extra, ¿no? De ese consumidor de decir, esto es que un producto tiene el agua que se consume, también el trabajo de cómo se ha conseguido, si es un trabajo justo o viene de una explotación que por desgracia en muchos países pues hacen eso para que la comida sea más barata y nos llegue a nosotros de una manera más barata. ¿Desde dónde viene el transporte? Y luego pues ya efectivamente el envase, ¿no? Y si nos vamos un poquito más antes, pues pesticidas y todo eso que se le pone a la comida. Entonces, son como muchos puntos. Muchas veces es muy difícil tenerlo todo, por eso a mí me gusta decir siempre que hay que ir escalando las cosas que haces. Entonces, en este caso, pues yo me iría a la frutería de al lado. O incluso a la mejor a la del supermercado, que a veces tachamos como mucho a los supermercados de, pues es terrible, pero a veces pues tienen opciones que pueden ser más sostenibles que en esa Eh, tienda local, por lo que sea, ¿no? Y aquí creo que hay que hacer como ese encaje de bolillos si tienes tiempo y es un poco una prioridad o una preocupación que tienes, el poder como desplazarte a dos sitios, aunque a veces no es posible y eh. tampoco hay que torturarse por ello, que es muy importante. Cambiando de producto. Venga. eh, Ahí yo creo que hay un producto con el que toda la gente se vuelve loca cuando voy a tirar todo y me voy a comprar bambú para todo. Ujú. Bambú lo voy a... todo va a ser de bambú a partir de ahora. Como cepillos, Sí, útiles de limpieza, todo, todo. jaboneras, Sí, para los sí. jabones, las escobas, sí. Dime, dime, ibas a hacer una pregunta, ¿no? Sí, es que te la quiero... Luego, como vamos a tratar el tema del reciclaje, Vale, porque hay una cosa, y yo no lo sabía, pero o sea, y lo investigué luego, el tema de los cepillos de dientes. vale. Los cepillos Ujú. de dientes es de los peores residuos que hay en la faz de la Tierra, casi. Y si quieres, luego con el tema del reciclaje hablamos de los cepillos en concreto, porque igual que ese cepillo de dientes hay como muchos materiales que pensamos que están ok, que se pueden reciclar y no se pueden reciclar. Que nos lo han vendido como sí, pero no. Pero si quieres hablamos del bambú, ¿no? Entiendo Sí, como sí. material primero. Sí. El error creo que que es uno de los errores, ¿no?, que hablamos al principio, que se pueden cometer, ¿no?, cuando empezamos, es querer deshacernos de todo el plástico. Ya digo, la mayoría de personas empezamos como investigando mucho, leyendo mucho y nos empieza como a agobiar todo. Entonces la solución es quito todo el poliéster de mi casa. He visto a gente de, no, pues tiro las cortinas y tiro, y es como, por favor, no, vamos a respirar. Y lo tiro todo y todo me lo compro de bambú, de maderita y tal. Entonces, aquí lo que hay que ver es que es normal que nos dé ansiedad todo el plástico cuando sabemos el impacto que tiene, pero como decíamos, tirarlo genera el mismo impacto, peor, porque Sí. se eleva, ¿no? Pero hay que mirar también las cosas sostenibles, de dónde vienen, porque yo también he cometido estos errores de irme a tiendas fast fashion a comprar discos de algodón reutilizables, a comprar pues una jabonera como de maderita monísima y es como, pero si esta gente lo está haciendo con los mismos químicos, con la misma explotación de recursos y con la misma explotación de personas, ¿no? Entonces, ahí no está la solución, ¿no? Entonces, hay que mirar de dónde vienen las cosas que compramos. El bambú tiene un gran problema, que es una de las cosas que le enseñamos a los niños también, que es que, claro, hay grandes explotaciones de bambú que son arrasadas y animales como los osos pandas se quedan sin sus territorios, ¿no? Entonces, todo lo que sea una explotación masiva de un recurso en concreto no es ni lo más sostenible ni lo más ético, que siempre digo a los animales, pero o sea, incluye seres vivos a Sí, personas sí, animales. sí. Entonces, el bambú no es la solución a nuestros problemas del plástico, ¿no? Entonces, mejor todo lo que tengas en casa, utilizarlo siempre, que luego hay sitios que digo que el bambú que utilizan es bambú pues de bosques controlados, que no les echan pesticidas raros, que vienen de trabajo justo. Entonces, pues oye, si a mí se me ha roto el peine, pues me puedo comprar un peine de bambú. Está perfecto. Mejor uno de Sí. bambú que uno de plástico, como todo. Cuando no lo tienes y te rompe, buscar la alternativa es lo mejor.
pero sí no hay que volverse locos. O sea, yo tengo cosas de plástico en mi casa que no he cambiado todavía y hasta que no se me estropeen, pues me da un poco de toque verlo. Pero es que hasta que no se me estropeen, no lo voy a quitar porque no estoy, es peor. Hubo cuando igual el bambú, además el bambú, por lo que yo tengo entendido, o sea, es como planta en sí, el bambú es una especie invasora, o sea, crece como no Claro. lo cuidas, tú quieres poner bambú en tu casa y como te descuides en el jardín, has invadido al vecino. Total. Esto pasa con las plantas invasoras y con los animales invasores. Tengo un escape room de esto que es muy chulo. Que es que simplemente nos pensamos que somos dueños del mundo y que nuestros actos no tienen consecuencias y que me puedo traer una planta de Asia a España y que está todo ok. Entonces, yo soy la primera que he tenido los típicos bambús que te vendían los chinos en mi casa y en Sí, agüita, y igual que muchos de nosotros, ¿no? Entonces, efectivamente, cualquier planta es invasora siempre que se plante fuera de su entorno. Entonces, los helechos son invasores y el norte de España pues tenemos todo este problema, ¿no? ¿Cómo se llaman? Estos son como unos plumeros, los plumíferas. Bueno, estas son como sí, unas plantas sé cuál me dices. también, que están en el sur también brutales. Yo tenía uno en el parque al lado de mi casa y me encantaba el plumerito, pues son invasores que te mueres y tenemos el sur de España todo lleno de estas plantas, ¿no? Y al final el problema de los invasores es que le quitan el espacio a los autóctonos. Los autóctonos son los que le dan alimentos a los animales y los animales son los que tienen el equilibrio, van haciendo el equilibrio del ecosistema. Entonces, otra vez sin equilibrio del ecosistema, pues nuestra supervivencia está ahí un poco tambaleándose. Sí, sí. Entonces, los invasores, pobrecitos, invasores fueron introducidos porque muchos de ellos no han venido andando desde Asia el bambú y se ha plantado aquí, ¿no? Sino que les hemos traído para acá. Pero sí, tenemos que tener cuidado con estas cosas. Y yo, como último punte, como última pregunta que te quiero hacer, en cuanto a lo que es ser eco, ¿hasta, hasta qué punto eh, la alimentación vegana es más eco que eh, comer carne? Perfecto. Muy buena pregunta, me encanta. Voy a dar la respuesta desde como quitando mis emociones, ¿vale? O sea, como, digamos, a nivel científico, argumentado y justo, Sí, ¿vale? Yo cuando empecé a investigar, después de mi momento de boom y con ansiedad, Dios mío, ¿qué hago? Como te decía, lo que más me agobiaba era la contaminación del agua. Una de las cosas que más contamina el agua es la ganadería como tal, ¿vale? Entonces, en términos de contaminación de agua, contaminación de suelo, por ende, porque pues todo acaba en el suelo y con las lluvias pues todo se va filtrando. En tema antibióticos que se les dan a los animales, que luego también pues nosotros nos vamos tomando, en tema contaminación del aire por todo el transporte, en tema contaminación de plástico por todos los envasados, la alimentación proveniente de animal es más contaminante que la proveniente de legumbres o de verduras, ¿vale? Esto no me lo invento yo, ¿vale? Hay muchísimos estudios científicos que sufrimiento animal aparte, que es tema, la verdad, en términos impacto ambiental por contaminación como tal, las cifras son muy locas. Yo cuando empecé con esto, para que te hagas una idea, yo empecé viendo qué es lo que más contaminaba y lo cambiaba por su versión que menos contaminaba, investigando por nutrientes y demás, ¿vale? Pues si yo la ternera, que es el alimento que más contamina en el planeta, no puedo tomar, o sea, no, elijo no comer ternera, pues qué tengo que comer y en qué cantidad para que mi cuerpo también pues esté bien nutrido y tenga pues todo lo que necesita, ¿no? Entonces, ahí la verdad es que no hay como mucha duda o mucho debate, que es, o sea, debate siempre lo hay, no quiero decir eso, digo que las cifras son como muy, muy claras, ¿no? Entonces, pues ahí luego ya cada uno pues elige un poco como el equilibrio que quiere y qué es lo que puede elegir, ¿no? Pero en términos de contaminación, hay alimentos vegetales, café, chocolate, que también tienen una huella de carbono muy, muy alta, ¿eh? No solo es la carne como tal, ¿vale? O sea, que esto también es irlo viendo.
O como tú decías, pues la manzana traída de la otra esquina del mundo pues contamina más que la de aquí, ¿no? Entonces creo que lejos de que se nos vaya la pinza y querer cambiarlo todo, creo que es importante ser conscientes de el impacto que tiene de la información y luego ya pues elegir qué cambiar o qué no cambiar, ¿no? Pero la alimentación es una de las cosas que más impacto tiene en nuestro día a día porque comemos tantas veces al día que cambiando pequeñas cosas en nuestra alimentación ya estamos haciendo un gran cambio pues para este futuro que yo quiero seguir viviendo y seguro que tú, y también queremos que nuestros peques, ¿no?, en el futuro pues también vivan, ¿no? Entonces, creo que la reflexión un poco va con el impacto. Luego ya si hablamos de la empatía y de pues, cómo viven estos animalitos, pues podemos verlo, ¿no? Hay mucha gente que me dice que, bueno, pues eligen la alimentación de ganadería extensiva, algo que no sea macrogranjas. Bueno, bien, o sea, quiero decir, al final, pues, obviamente se va equilibrando un poco, ¿no? No sé si sería sostenible que fuera así para todo el mundo y que todos se pudieran alimentar de ganadería extensiva por la extensión, por la cantidad de animales y demás, la contaminación, por ende, que también supone, pero bueno, es una alternativa que está como un poco en ese paso. Pero bueno, yo siempre animo a que no se vea el veganismo como algo tremendo o algo como El muy enemigo, loco. el Claro, enemigo, ¿no? sí, porque creo que la comida es algo súper cultural. O sea, yo soy la primera que de repente huelo queso o huelo bacon y me recreo en ese olor porque me recuerda a mi padre que ya no está con nosotros y que me hacía mi comida favorita, que era la pasta carbonara con bacon, o a las cenas de Navidad con el plato de queso y tal. Obviamente es súper cultural y eso hay gente que no puede prescindir de lo que sea y está perfecto. Pero sí que a lo mejor pensando un poquito más, no solo como en nuestro placer momentáneo, sino un poquito más en el de al lado, en ese agua limpia, en ese suelo limpio, en ese mundo que queremos dejar. Yo aquí lo pienso, o yo es que soy profe también, lo veo como mucho para los peques, es que a mí esto realmente me importa tanto. Si le echo un poco especia de ahumado a este tofu, me da un poco el pego a bacon, pues ya está, no es tan, o no siendo tan importante. En mi orden de prioridades es más importante lo otro. Entonces, pues bueno, creo que cada uno ahí va encontrando su equilibrio. No hay nada perfecto. Yo siempre digo, por favor, no nos veamos como el enemigo. Yo también tuve a un hermano vegetariano que me estuvo molestando durante años porque su comer con él era insoportable. Es que todos deberíamos porque no sé qué. Entonces, a mí no me gusta enseñar o hablar del veganismo desde el todos tenemos que cambiar y todos tenemos que ser veganos, sino el pensemos, informémonos. ¿Qué impacto tiene? Con la información tú ya decides. Y si te puedo pedir que hagas algún cambio, alguna pequeña cosa, no que te cambies todo, que reduzcas un poco, pues más agua limpia tendremos y más aire puro y más podremos disfrutar de un paisaje o de una playa limpia, ¿no? Vamos a pasar a reciclaje. Venga, ¿Vale? perfecto. La primera, una pregunta y esta, a ver, quiero que me des una opinión. Sí. ¿El reciclaje es un negocio? ¿En España? Sí, sí, Vale. ¿para qué irnos más lejos? Claro, no, lo digo porque en España tenemos siento que un gran problema, que es que el sistema de reciclaje actual, es decir, o sea, está monopolizado. Entonces, como todo monopolio, pues tienen ahí sus cosas que, como no hay nadie que le haga un poco la competencia, ¿no? Que esto sí que pasa en Europa, pues más auditorías generales, se toma más en serio, hay como una opción B, pues para poder, digamos, competir entre ellos y poder sacar un poco lo mejor de sí mismos. No, porque Aquí no aquí tenemos en empresas, aquí solo hay una empresa que es la ese, que que lo gestiona todo, sí. desinteresadamente y por el bien de la humanidad gestiona todos los residuos. Y ojalá lo hicieran maravillosamente bien, con sus fallos como personas. Pero el problema que tenemos es que no es así. Las cifras que nos dan de reciclaje no son transparentes. Y creo que aquí el problema mayoritario es que quien dirige esta gran empresa son las grandes empresas contaminantes. Sí. Entonces, ¿qué van a hacer
que no sea velar por su propio bien, ¿no? Sí que es verdad que el vidrio se gestiona por una ONG y es otra cosa, y ahí los datos están bien, y aunque sean unos, lo hacen muy bien. Pero en el tema de todo lo demás, que es esta gran empresa que decíamos, no sé, yo me enfado mucho. Me molesta bastante porque creo que es difícil reeducar a toda una sociedad para que reciclemos, que yo siempre digo, aunque esta empresa sea como sea, la solución no es dejar de separar residuos y de reciclar, porque que reciclemos es nuestra propia supervivencia. Lo que tenemos que presionar es a que esta empresa empiece a hacer las cosas bien. Empiece, continúe o mejore, ¿no? Porque ellos nos dan cifras como que reciclan el 70% del plástico recogido y luego se hacen investigaciones y se recicla el 30%. Y lo demás acaba en vertederos. Ya. Que no quito que haya mucha dificultad en la separación de residuos porque hay mucha gente que no lo separa correctamente y eso les... Iba a decir una palabrota, pero bueno, les molesta y les impide hacer bien su trabajo. Y eso realmente que les impide hacer bien su trabajo es perjudicial para nosotros y para nuestra salud, ¿no? Que creo que es un poco como lo que cuesta ver de, pues yo tiro el plástico al orgánico y que se fastidien. Claro, es que, Entonces, nos fastidiamos nosotros en realidad con esa decisión, ¿no? a mí me da mucha rabia y por esto que tú dices, porque, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, un suavizante de la ropa. El envase de suavizante de la ropa es un envase de plástico Uh-huh. envuelto en una etiqueta de plástico. Y en letra muy pequeñita pone, antes de reciclar, separa la etiqueta. O en muchos envases de latas, igual, que vienen envueltas en papel, te lo ponen pequeñito. Antes de reciclar, digo, coño, ponlo en grande, ponlo en grande. Sí, no son transparentes porque no siento que les debe interesar mucho, la verdad. Yo he visto contradictorias, o sea, un papel normal y que escribes a la ONG que gestionan el papel y de repente dicen, no, es que esto es un envase, ¿no? Porque está compuesto por lo que sea, ¿no? Y dices, pues que aquí en esta empresa me pone que es papel. Entonces ahí como siento que las leyes deberían ser más estrictas con estas cosas. Siento que hay como mucha entrelínea, hay mucho vacío legal en el reciclaje y esto es un problema, es el problema de que la gente esté enfadada, la gente se queja de la subida de las tasas de basura y tienen razón por esa parte, porque no se vende como una solución, sino como es obligatorio que lo hagas. Entonces, yo una de las cosas que no entiendo, y te pongo un ejemplo concreto para que veas que a mí esto me enfada mucho, es que todas las empresas tienen que pagar tasas para que sus productos se puedan reciclar, si son considerados un envase. Entonces, yo que he tenido una mentoría con un profesional de esta empresa, ¿vale? O que trabajaba para esta empresa, fui con una duda existencial. Genial. Yo compro chocolate que viene envuelto en papel de aluminio, ¿no? Como tú dices, cartón y luego papel de aluminio. Ese papel de aluminio es considerado por la ley un envase, por lo cual va al contenedor amarillo. Pero si yo me compro el papel para envolver los bocadillos, por la ley, no es considerado un envase. Entonces no lo puedo tirar al amarillo. Y yo decía, genial. Pero si yo los pongo al lado, son iguales. Sí, sí, es el mismo material. Pues los tiro al amarillo. Y que se reciclen. No, porque la otra empresa no paga sus impuestos. No paga para que se reciclen. Y yo, así entre nosotros, y ahora que no nos escucha nadie, yo lo tiro al amarillo. O sea, quiero decir, si cuela que se recicle, que se recicle. O sea, lo que no puede ser es que algo como el aluminio, que se puede reciclar muchísimas veces y sigue conservando sus propiedades, por la ley haya que tirarlo a un sitio donde se va a quemar en un vertedero y vamos a contaminar el aire y vamos a contaminar el agua y nuestra salud se ve afectada. Entonces, ¿en serio? Entonces creo que hay como muchas cosas que hay que seguir afinando, seguir investigando y por eso te vuelvo a decir que nosotros como consumidores tenemos mucho poder para afirmar cosas, para quejarnos, para exigir a las autoridades que se hagan esas cosas sin dejar de informarnos de esto, ¿no? Y por favor, sin dejar de reciclar. Hay que seguir reciclando, aunque estemos muy enfadados, que todo lo que se pueda reciclar son recursos que nos vienen bien a nosotros, ¿no? Has dicho, y ya que lo has sacado el tema, la tasa de basuras. En-
leí cuando se empezó el revuelo este de la tasa de basura, leí yo que hay muchos países europeos, sobre todo de países nórdicos, que lo que hacen es el impuesto sobre basuras, en vez de aplicarlo directamente a la gente, lo Ujú, aplican sobre el coste de las bolsas de basura. Para comprar una bolsa de basura es más cara ujú, porque tú estás pagando el impuesto porque esa bolsa de basura es la que te da derecho a tirar la basura. vale. A- Al igual que muchos otros países, para poder tirar la basura tienes que pasar tu tarjeta para que se abra el contenedor. Ujú, ¿Tú qué- cuál crees que podría ser, desde tu punto de vista, ujú. qué se podría hacer aquí en España? ¿Qué podría mejorar? ¿Qué se podría... Yo creo que un punto muy importante es que se nos rompa la visión de que cuando tiro algo a la basura o por el váter y muchas cosas, o sea, muchas cosas que se tiran por el váter que me ponen muy nerviosa, es un agujero negro donde el problema ha desaparecido. Entonces, que haya una tasa de basuras, que nos lo cobren en las basuras, que nos lo cobren en los envases, da solución a algo que es nuestra responsabilidad, que es la basura que generamos. O sea, quiero decir, si tú tienes responsabilidad cuando coges un coche y pagas tu seguro de coche, tu basura tú no la tiras y desaparece, tiene un impacto. Tiene que ir a un vertedero, o sea, primero tiene que haber trabajadores que lo recojan, lo lleven a su sitio correspondiente, sea el que sea. En la tasa de basuras también está incluida que limpie las calles, sueldos, mantenimientos, todas esas cosas, ¿no? Entonces, con ese dato, viendo que es necesario que haya algo para que, porque esa basura no desaparece, no hacemos clic y se va. Eh, no sé cuál sería la forma en que la gente o nosotros lo viéramos como menos invasivo o menos agresivo. O sea, creo que cuando tocamos el dinero a todos nos duele y todos nos gustaría pagar menos de alquiler, de tasa de basuras y de todo, ¿no? Creo que va un poco por la parte de aprender como todas estas cosas y creo que también de la transparencia, porque yo soy una persona que hago muchas preguntas y me gustaría que me dijeran, tasa de basuras, pues mira, este porcentaje va a esto, este porcentaje va a esto, este porcentaje va a esto, entonces así nosotros también veríamos a dónde va cada partida y podríamos también, Sí. que deberíamos exigir, en plan, genial, es que todo este porcentaje se va al reciclaje, entonces, ¿por qué no se está reciclando? ¿O por qué tus auditorías salen como tan raras, ¿no? Entonces, no sé desde mi opinión personal qué siento que sería lo mejor, porque siento que todo sería pagar en formas diferentes, no sé si menos dolorosas o no, pero bueno, creo que también sería algo como para ir preguntando a la gente, además de ver, oye, es necesario, genial, pues cómo lo hacemos, ver cómo lo sentirían menos agresivo, porque ahora que se ha puesto, hay una ley nueva que va a entrar en vigor creo que en noviembre de este año, que es que tú cuando compras botellas, latas, puesto que hay en Europa, pagas un porcentaje más, como lo que tú dices de las bolsas, pagas más por la lata, pero luego vas al supermercado, lo tiras ahí y te devuelven céntimos, ¿no? O ese precio como extra que te han cobrado cuando lo has comprado. Entonces no sé si a lo mejor las tasas de basura podría ser algo así. Compras la basura, te cuesta más, pero luego cuando lo echas con la tarjeta o lo que sea, pues se te devuelve el dinero por el esfuerzo, que siento que es algo, como te decía, que tenemos que responsabilizarnos de esto, pero que por el esfuerzo te premien por haber hecho eso que, otra vez, revierte en nuestra salud, pero que creo que es como algo que es colectivo, ¿no? Y de toda la sociedad. Pero bueno, esta es mi opinión de Belén, ¿eh? No sé si es la correcta, nunca lo había pensado. Yo, Pero bueno, es que en cuanto a esto, siempre me acuerdo con las bolsas de plástico, cuando empezaron a cobrarlas, ya. la típica respuesta de cuñado, claro, como ahora pago por la bolsa, pues ya no esta bolsa ya no contamina, porque he pagado por ella. Sí, es que muchas veces cuando le ponemos como el valor monetario, lo valoramos más. Es una pena, porque tú te vas a un parque nacional que es gratuito y no lo valoras tanto como cuando pagas. A lo mejor también la parte de concienciarnos debería ir un poco por ahí, porque esta parte de salud creo que se ve más cuando caemos enfermos, ¿no? Claro. Pues, Sí. o cuando, por ejemplo, en tu pueblo tienen que cortar el agua porque el agua está tan contaminada por la macrogranja X, que esto ha pasado que me parece loquísimo, está tan contaminada el agua que no lo puedes beber.
Entonces, como no lo puedes beber, se corta el agua. Entonces, ahí valoramos el agua barata que sale de nuestro grifo, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor por ahí habría un punto. Y otra vez, somos ciudadanos, pagamos la tasa de basuras, exijamos que se haga bien, ¿no? Nos tenemos que unir como para ir consiguiendo esas pequeñas cosas. En cuanto a reciclaje, ahí luego te voy a preguntar sobre vamos a hablar, tres productos de reciclaje, pero antes de ello, uno muy importante que mucha gente no lo sabe y mucha gente no lo hace, que son los medicamentos, los envases de medicamentos. Mm. La gente piensa que la caja va al cartón y el envase donde va las pastillas lo echan al plástico. Yo también lo hacía. Claro, si no nos lo han enseñado, hasta a mí me gusta mucho decir yo también lo hacía, porque te pone como en una posición de decir, es que aunque tú te interese el tema, hay mucha información que cuesta encontrar o que no estás en un entorno que te facilite el saberlo, ¿no? Entonces, por supuesto, hay tanta gente que lo tira. Yo cuando lo cuento suelo encontrar más sorpresa del otro lado que, ya lo sabía. Sí, los medicamentos es un temazo porque los medicamentos al final, la contaminación que irradia por expansión, por contacto, un medicamento, es muy fuerte, porque hay muchísimos medicamentos que tienen muchos efectos secundarios y que le sientan mal a mucha gente. Entonces, que ese medicamento esté en contacto con esa basura, pues eso, la que tiramos al papel, por ejemplo, el papel llega como a los sitios de papel, en enormes cantidades, se mezcla con agua y de ahí genera el nuevo papel, ¿no? Le echarán productos y cosas para desinfectar, no lo dudo, pero el peligro es que los medicamentos tienen una persistencia. Entonces se queda como ahí de manera constante hasta que va perdiendo el efecto, si es que lo pierde, que el problema es que muchos perduran muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, claro, eso a nivel, claro, imagínate los antibióticos ahí generando defensas o medio defensas en el suelo, en los animales y luego pues con toda esa cadena que vuelve a nosotros también, ¿no? Entonces, sí, los medicamentos hay un punto que se llama SIGRE, que está en todas las farmacias, si no en casi todas las farmacias. Tú vas, venga a tirar medicamentos, lo tiras y las propias empresas farmacéuticas se encargan de la gestión de esos residuos, que también es importante. Yo los genero, yo los reciclo. Y, a ver, vamos a poner tres productos estrella del reciclaje. El primero, y esto ¿te contestó el Consorcio de Transportes de Madrid sobre el reciclaje de las tarjetas? Sí, me contestaron. O sea, yo tenía esta gran pregunta, ya no solo por la tarjeta, que era más simbólico, porque siento que todos Para el tenemos... que no lo sepa, y haya visto tu vídeo, como te ha pasado a ti, como a todos los madrileños nos ha pasado, vas un día a coger el metro, ostras, que me he dejado la cartera, me he dejado la tarjeta y no puedo entrar si no me compro otra tarjeta nueva. Entonces, esto nos pasa, lo vi como algo anecdótico, que tenemos pues no sé cuántas tarjetas de transporte, también tenemos tarjetas de bancos antiguos, DNIs antiguos, la tarjeta de esa biblioteca a la que has dejado de ir hace 15 años, ¿no? La tenemos por ahí. Entonces, el problema de estas tarjetas es que tienen un chip, que es un residuo electrónico. Entonces, no es un envase, por lo cual la basura de plástico no lo debemos de tirar, y tiene una parte electrónica que es súper contaminante. Entonces, este vídeo era un poco anecdótico por esto, pero va a un problema real más heavy, que son los residuos electrónicos y que normalizamos tener 50 tarjetas de 50 tiendas, porque tenemos la de, bueno, iba a decir nombres de tiendas, pero bueno, que estuvo de moda antes ahora, ya tenemos QRs, tarjetas virtuales, pero tenemos todo eso. Entonces, el consorcio de transportes, porque yo le pregunté, genial, tengo 5 tarjetas, no conozco a tanta gente que venga de fuera de Madrid, ya toda mi familia tiene, ¿qué hago con tanta tarjeta, no? Entonces me dijeron que se podían dar al consorcio y se volvían a repartir y que si estaba dañada se podía tirar allí. Sí que en los puntos limpios que estuve investigando, todas estas tarjetas que digo, porque tú una tarjeta de banco antigua la puedes romper, pero sigue siendo un residuo, en el punto limpio, en principio, debería haber un sitio de este estilo donde se reciclasen los residuos electrónicos, las tarjetas. Digo en principio porque me he encontrado también muchos puntos limpios de tira esto aquí.
Y he sacado la ley en plan, no, esto no va aquí. Entonces, bueno, creo que la educación también en esa parte, hay trabajadores maravillosos que lo saben o que te preguntan o ¿sabes? O lo ves junto, o, pues déjamelo aquí, luego ya lo tiro yo donde sea. Pero creo que el reciclaje es un tema muy importante que deberíamos saber más todos en general y más las personas que sean los que tienen que encargarse de reciclar, que son responsables de sus propios Sí, residuos, sí, ¿no? sí. Pero en este caso sí, tarjetas de transporte, donarlas a quien queráis. Yo la mía la acabé vendiendo por Wallapop. En plan, digo, es que si alguien en vez de 3 euros quiere uno, pues en vez de regalárselo al consorcio de transportes y que se lo venda por 5 euros, pues prefiero dárselo por 10 céntimos a alguien. Entonces la terminé vendiendo en Wallapop por, no sé si fueron 20 céntimos o algo así. Y si no, deshacernos de ella de manera, pues, o dándosela allí cuando visitéis Madrid o dándose a alguien que viva en Madrid que se lo pueda acercar a cualquier oficina, que en principio la de Sol me dijeron que lo recogían. Siguiente, y de este hemos hablado antes, los cepillos de dientes. Vale. Los cepillos de dientes, igual que muchos materiales que vemos que son de plástico, cepillos de dientes, juguetes, por ejemplo, son de un plástico concreto, que es un plástico muy duro, que no es considerado un envase. Entonces, nosotros pensamos que el contenedor amarillo es el contenedor del plástico, pero es el contenedor de los envases. Entonces, no todo lo de plástico va a los envases. Por ejemplo, el palo de la escoba es de plástico, pero no es un envase. Entonces, no debería ir ahí, ¿vale? Todo esto tiene puntos de recogida diferentes, que en el punto limpio suelen estar todos. En el caso de, bueno, los cepillos de dientes lo tenéis en el punto limpio. Hay una parte concreta que es para cepillos de dientes, porque hay una empresa que también es aparte a esta gran empresa que hace las cosas de manera dudosa, que se dedica a recoger todos esos cepillos de dientes y hacen nuevos cepillos de dientes con ellos, como un poco la farmacia. Sí. Se hace responsable de sus residuos y como que genera un producto nuevo. Pasa también con los bolis. Los bolis, por ejemplo, que también es como un punto en plan, ¿qué hago? Los separo, el plástico, la tinta, el alambre. En muchas papelerías también están estos puntos que tú vas a las papelerías y los dejas ahí, también se reciclan y si no, el punto limpio también. Y otro que, bueno, has dicho, has hablado del contenedor amarillo, de los plásticos, y yo, a ver, yo hace tiempo que las cajas de fruta de fresas, Mm, que es madera, es un envase. mm. Y Una eso de hay las, que echarlo al contenedor amarillo. hay que, aquí ha habido una cosa que, bueno, están haciendo un poco bien para ayudarnos a la población, que es hacer el contenedor amarillo ampliado. Hasta lo que yo sé no está en todos sitios, sí en las grandes ciudades, y creo que es algo que se está como esparciendo poco a poco, pero ahora mismo no tengo muy claro exactamente en qué comunidades o en qué localidades están, que entonces, por ejemplo, Madrid, Barcelona, Zaragoza, sé que tienen el contenedor amarillo ampliado, es decir, que no solo van los envases de plástico, también van los envases de madera, como las fresas, los envases de cerámica, los típicos de la cuajada, las Anda. cuajadas de supermercado y tal. Entonces, eso ahí también lo podemos tirar. Nos han dejado un poco como ese margen y lo podemos tirar ahí. Pero hay que mirarlo bien, ¿vale? Porque si no, pues estos residuos, en este caso, deberían ir al de restos, porque la caja de fresas, por ejemplo, lleva como grapas. Entonces no lo podríamos tirar al orgánico, que es, pensamos madera orgánico, pero no, porque lleva esas grapas y deberíamos tirarlo al de restos. Hay fruterías donde la recogen también, entonces otra opción sería pues donde lo compras, oye, perdona, esto cuando ya no lo use lo puedo dejar aquí, y hay fruterías que te lo recogen. O si no, a ver, esas son maderitas que vienen muy bien para los que tengan barbacoas, para encender la barbacoa, Ah, bueno, claro. para reutilizarla como para encender la barbacoa, va muy bien. Sí, bueno, tenías otra pregunta de reciclaje, Sí, ¿no? otra, el Vale. último producto estrella que a todo el mundo le hace dudar de dónde tirarlo. Las cajas de pizza. Las cajas de pizza, temazo. Además, yo aquí he encontrado como información muy, muy, muy diferente. Hasta que, Yo he pues, oído de todo. sí. Hasta que por ley, pues ya por fin he dado con la solución. Em, las cajas de pizza, digamos que suelen tener como dos partes, ¿no? Como la parte de abajo, que suele estar como más limpia, y la parte de arriba, que probablemente esté como más sucia, ¿no?
Entonces, la respuesta correcta a dónde deberíamos tirar una caja de pizza es, por ley, si la caja de pizza no está muy manchada, no sabemos que es muy manchada, ¿vale? He escuchado a gente colaboradora de esta empresa que es chorrear, o sea, que chorree. Si no está chorreando, se puede tirar al contenedor de papel. Si está muy manchada, tiene mucha grasa, podemos separar la tapa de arriba, que es la que tiene grasa, y tirarla a restos, y la otra tirarla al papel. Esto pasa también como cuando freímos en aceite algo, bueno, a lo mejor menos ahora porque todos solemos tener air fryer o freímos menos, pero que ponías el papel de cocina y encima las patatas. Sí. Eso está chorreando, ese papel lo debes de tirar a la basura, ¿no? O sea, a restos, los mocos, todo eso a restos. En cambio, si coges un papel porque se te ha caído agua o yo qué sé, un té o algo así y lo coges como con ese papel, lo podrías tirar al de papel. Entonces, la definición es que no esté chorreando de grasa o de materia orgánica. Como te digo, no hay mucha claridad en esto, pero... No, yo había oído, pues justo eso. Claro, tú le preguntas, pero ¿se ha manchado de grasa? ¿Se ha manchado de tal? Claro, es que si la pizza se ha dado la vuelta, pues eso ya no puede reciclar, pero es que es cartón. Ya. Es que el problema de las cosas con grasa, en este caso el cartón, es como te decía, todo se tira como unas grandes bañeras con agua. Entonces al final el aceite se queda ahí. Entonces lo que hacemos tirando cosas mal, en este caso, al contenedor de papel, es que hacemos que la batida de papel que se saque de reciclado sea de menor calidad. Entonces hacemos un flaco favor Sí. al, al reciclaje, al medio ambiente, a nuestra salud y a todo. Y a- aparte de esto, Uh -huh. en cuanto a reciclaje, y para terminar ya con ello, ¿cuál, ¿cuáles son los errores que comete la gente? ¿Qué crees que, o en qué se podría mejorar el reciclaje? Vale. Desde punto de vista... Desde mi punto de vista, el reciclaje se podría reciclar de una manera sencilla, pero que a la vez tiene un poco su intríngulis, ¿no? Dependiendo de cada uno, que es que hay que intentar tirar a reciclar lo menos posible. Pensamos que el reciclaje es la solución a nuestros problemas, que como lo tiramos a ese agujero negro y todo desaparece, ya está, pero reciclar tiene muchísimo impacto ambiental, social y de salud, que deberíamos, como decía, reducir todo lo posible, ¿no? Porque cuando tiramos algo al reciclaje se necesita mucha, bueno, primero mucha energía, mucho agua para limpiarlo todo, producirlo. De ahí luego todo eso se clasifica y se va a otra fábrica para que se vuelva a meter energía, agua y tal, y se fabriquen cosas nuevas, ¿no? Entonces la solución para que todo ese proceso deje de contaminar esta huella de carbono que veíamos con el transporte, que esta huella de carbono baje y por lo tanto podamos vivir nosotros mejor, es que se tienen que reciclar las menores cosas posibles. Y si tiramos a la basura cosas que se puedan reciclar, quiero decir. Entonces, creo que el mayor error es el pensar que reciclo y todo se soluciona. Creo que el mayor reto es, como tú decías, con lo de las cajas de las fresas, reutilizar todo lo que podamos las cosas antes de tirarlas a reciclar. Y el pasito previo es que cuando compremos algo, veamos al final de su vida útil qué va a pasar. Porque, por ejemplo, si yo sé que el cepillo de dientes va a ser un residuo plástico siempre, pues a lo mejor Sí. cuando se me acabe uno, el siguiente que me puedo comprar es ya no uno de bambú, que es uno de los errores que cometí, por cierto, comprar los cepillos de bambú pensando que era la solución. Comprar un cepillo que tiene un mango que vale para toda la vida y lo único que cambia son las cerdas con lo que nos limpiamos. Entonces el residuo que estás generando es muy pequeño, porque en el caso de bambú las cerdas también es un residuo y en el caso del otro pues tienes como más residuo, ¿no? Entonces sería como pensar en esa vida, en ese fin de vida que podemos hacer. Y luego, cuando elegimos productos, sea el que sea, creo que para simplificar un poco el reciclaje sería elegir productos más sencillos, que no tengan como 50 componentes, ¿no? Pues yo qué sé, si me voy a comprar un coletero, pues que el coletero no tenga como el pompón, la purpurina, esto de metal, el no sé qué, que si simplemente es una goma de caucho, pues tiene un reciclaje más sencillo
que sí tiene como todos esos adornitos o cosas, ¿no? Y otra solución sería que reciclásemos bien, que fuéramos al punto limpio en vez de dejarlo todo tirado en la calle, ¿no? Que esto también se ve muchísimo. Y poder contribuir un poco como ciudadanos a la parte que a lo mejor no nos tocaría, pero que si yo veo un contenedor hasta arriba con la gente que ha sacado la lavadora, el mueble no sé qué, pues hay aplicaciones en las que tú avisas al ayuntamiento, oye, mira, pues una foto, aquí está este residuo y se pasan a recogerlo, ¿no? Porque al final esto es un problema de salud pública, que se tienen mal las cosas, otra vez egoístamente, con ese punto es un problema de todos, ¿no? Entonces, si podemos reducir, mejor. Si podemos pensar alternativas para que haya que tirar menos cosas o que sea más fácil o, el reciclaje, ¿no? Mejor. Y si pensamos un poco como en este círculo virtuoso de si reduzco de menos residuos, los residuos que genero se pueden reciclar mejor y darles un mejor uso, pues también es algo como muy, muy importante. Y con esto solo quería decir lo último, que no tenemos que demonizar el plástico, que es verdad que el plástico siempre es nuestro primer enemigo. El plástico es muy útil para cosas muy importantes, véanse hospitales, por ejemplo. El problema no es el plástico, el problema es el uso que le damos y qué hacemos con él. Entonces, pues esta pensadita, cuando vayamos a comprar plástico, pues es importante. Pues Belén, no, yo, a no ser que tú quieras sacar, creas que se haya quedado algo pendiente o algo que puedas aportar más. No, yo creo que con esto es como una buena base para contestar a estos dos temas, la verdad. Está muy a gusto. Podría seguir hablando de esto mucho tiempo, pero creo que hemos hecho un buen abordaje y un buen resumen, la verdad. No sé si cuando has visto los otros vídeos míos has llegado hasta el final. Siempre hago tres preguntas a todos los invitados, que son tres recomendaciones para que nos hagan. Que son una película, una lectura y algo de música. Vale. No tienen que ver con esto, ¿no? No, no. Vale, perfecto. Tienen que ver con lo que tú quieres que tengan que ver. Vale, perfecto. Sí, Si que es más tú, personal, ¿no? Vale, he claro, visto. una película que tú creas, yo lo que le digo a la gente, ¿cuál es la película que si tú tuvieras que recomendar a alguien que la viera antes de morir, cuál sería la película que tú recomendarías? Vale. Tengo una película que ha significado mucho para mí. No sé si es la mejor película del mundo, pero yo la siento así. Me acercó un poco a este tema. Me unió mucho a mi padre. Me saca una sonrisa cuando la veo. Entonces, es mi película favorita. Es El día de mañana. No sé qué tiene esa película, que lloro cuando la veo, cada vez que la veo, me sé los diálogos de memoria. No sé, me transporta mucho a mi infancia, a mi familia. Me gusta mucho, la verdad. Y tiene como este punto un poco de catástrofe natural con final feliz, que es un poco lo que yo espero de este planeta y que me motiva muchísimo, ¿no? Además de la relación padre-hijo, que me parece súper bonita y no sé, me gusta mucho. Un libro. Wow, un libro, me encanta. Soy muy fan de Harry Potter. Me encanta Harry Potter. Estaba pensando a lo mejor algo más profundo, pero la verdad es que Harry Potter me gusta muchísimo. ¿Y con cuál te quedas con uno? ¿Con cuál te quedas? ¿Cuál es tu favorito? Difícil, es difícil. Creo que el 5. Creo que el 5 es el que más me gusta. También era más mayor cuando lo leí, no sé, me gusta mucho. Luego a lo mejor de lectura de adultos. Es que como últimamente leo mucho de finanzas o de medio ambiente, no sé. El último que ha escrito, bueno, el libro que han escrito Climabar me ha gustado mucho también. La parte de hablar del medio ambiente desde el humor, desde un poco la empoderación de nosotros, ¿no? De huir del discurso que nos machacan de que somos responsables y que tenemos que hacer Sí, estas sí. cosas. Verlo desde la parte también de la responsabilidad de las grandes empresas, ¿no? Y de quitarnos un poco la responsabilidad de nosotros, creo que también es algo como muy, muy importante. Y música. Uf. Mi grupo favorito es Sum 41. Sum 41. Canción
Best of Me. No sé si la letra es la mejor del mundo, no lo creo, pero no sé, me flipa esa canción. Pues ahí dejamos las recomendaciones. Eh, Belén, muchísimas gracias. Gracias por estar un ratito aquí con nosotros, por hacer del mundo un lugar más eco mejor, de ayudar a toda la gente y de la labor que haces con tus vídeos, porque es una pena que tenga que ser la gente de a pie la que le tenga que decir al resto de gente cómo hacer las cosas, porque las empresas les da exactamente lo mismo. Ay, gracias a ti por este espacio, por que me hayas escrito, porque ya hemos tenido esta conversación, he estado muy a gusto, la verdad. Y sí, yo siento que al final esto es mi granito de arena, siento que es mi vocación absoluta, me ha costado años encontrarla y creo que, oye, hay que aprovechar cualquier altavoz para hablar de cualquier cosa que nos motive, que nos interese, que veamos como tú dices, va, pues la gente no lo hace, pues ya voy yo a hacerlo, no pasa nada, voy a dar esta información, a veces nos da vergüenza, a veces nos equivocamos, vamos aprendiendo con el camino, que son las partes que a mí más me gusta de este trabajo, ir aprendiendo cada día. Y animo a todo el mundo, igual como tú, ¿sabes? A cualquier persona con su proyecto a que se lance y lo haga, porque nunca sabes la de cosas bonitas que te pueden pasar. Así que muchas gracias por esta oportunidad, la verdad. Pues despedimos aquí. Gracias a todo el mundo. Gracias a Belén nuevamente. Nos vemos en más vídeos y espero que lo disfrutéis, que hayáis tomado notas y que os sirva para vuestro día a día. Un saludo a todos y Gracias. muchas gracias.